Capítulo 20 de Garabatos y emisarios. Con una sola mano, porque el jefe no era un guerrero del montón, Nark sacó a Octule del camino y se adelantó hasta el borde de un precipicio, desde donde había una vista panorámica del campamento del rey Oboul. Un grupo de jinetes salía velozmente del campamento en dirección sur y sin el estandarte de muchas flechas ondeando sobre sus cabezas. Guerreros con armadura, comentó el chamán Undol. La élite del ejército de Oboul. Nark señaló a un jinete que iba en el centro del grupo, y aunque estaban lejos y se movían con rapidez, el tocado que lucía era inconfundible. El sacerdote Knuckles, dijo Undol, asintiendo con la cabeza. ¿Qué significa esto?, preguntó Octule. El tono de su voz y la postura del cuerpo revelaban su incomodidad. El joven Octule había sido escogido como mensajero desde el este por su velocidad y su resistencia, pero carecía de la experiencia o la sabiduría necesarias para entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El jefe y su chamán se volvieron como un solo hombre para mirar al orco. «Significa que debes decirle a Gergu que proceda con la máxima precaución», dijo Nark. «No lo entiendo». «Es probable que el rey Oboul no le dé la calurosa bienvenida que prometía en su invitación», explicó Nark. «O que la bienvenida sea más calurosa de lo que prometió», intervino Undol. Octule se los quedó mirando con la boca abierta. «Está enfadado el rey Oboul». Los otros dos, que lo superaban en edad y en experiencia, se echaron a reír. «¿Conoces a Togwiltuk?», preguntó Undol. Octule asintió. «El orco predicador. Sus palabras me revelaron la gloria de Grudge. Él proclamó el poder del jefe Grudge y la llamada de Grudge a guerrear contra los enanos». Nark rió por lo bajo y le hizo con la mano un gesto de que se calmara. «Lleva tu mensaje al jefe Grudge como te ordenó tu rey», dijo, «pero primero busca a Togwiltuk e infórmale de que un segundo mensajero salió del campamento de Oboul», añadió, y enseguida se corrigió, «del rey Oboul, y que se dirigía hacia el sur». «¿Qué significa?», preguntó Octule nuevamente. «Significa que el rey Oboul prevé problemas», lo interrumpió Undol, impidiendo que siguiera hablando. «Togwiltuk sabrá qué hacer». «¿Problemas?». «Es probable que los enanos contraataquen, y más furiosos se pondrán cuando entiendan que el rey Oboul y el jefe Grudge están juntos». Octule empezó a sentir con la cabeza, como si hubiera entendido. «Márchate de inmediato», le dijo Nark, y el joven orco giró sobre sus talones y salió a la carrera. A una señal de Nark, un par de guardias salieron tras él, para escoltarlo en tan importante viaje. En cuanto hubieron salido, el jefe y el chamán volvieron a centrar su atención en los jinetes distantes. «¿Crees realmente que Oboul envía un emisario a los enanos Batleamer?», preguntó Undol. «¿Puede ser tan cobarde?». Nark asintió a todas y cada una de sus palabras. «Eso es lo que tendremos que averiguar», contestó cuando Undol se volvió hacia él. «Le dices a Emerus que esperamos ansiosamente todo lo que debe traerle», dijo Bruenor a Yakondrai, Broadbeltian y Quillik, los emisarios de la ciudadela Felbar. «Tengo entendido que el puente no tardará en estar terminado», replicó Yakondrai. «Olvídate del maldito puente», le soltó Bruenor, sobresaltando a todos los presentes con su exabrupto. «Los magos de Alustriel se dedicarán más a la muralla en los próximos días. Quiero un ejército aquí antes de que hayamos empezado a trabajar siquiera en el puente. Quiero que Alustriel vea a Felbar al lado de Mithril Hall, que cuando salgamos por esa puerta sepa que ha quedado atrás el tiempo de las palabras, ha llegado el tiempo de combatir». «Ah», respondió Yakondrai, asintiendo y con una amplia sonrisa toda barba y dientes. «Ya veo por qué, rey Bruenor. Tienes mi respeto, buen rey Bruenor, y mi palabra de que yo mismo sacaré a rastras al rey Emerus por la maldita puerta de su túnel si es necesario. Eres un buen enano. El orgullo de tu familia». Yakondrai hizo una reverencia tan profunda que barrió el suelo con la barba, y él y Nikwili salieron como rayos, o se disponían a hacerlo cuando la llamada de Bruenor hizo que se volvieran rápidamente. «Salir por la puerta oriental, a cielo abierto», les indicó Bruenor con una sonrisa irónica. «Es más rápido por los túneles», se atrevió a sostener Nikwillik. «No, salís y le decís a Alustriel que quiero que los dos os pongáis ante las puertas de Felbar en un abrir y cerrar de ojos», les explicó Bruenor, y chasqueó sus dedos rechonchos en el aire para subrayar sus palabras. Los enanos que tenía alrededor empezaron a reír con sorna. «Que no se diga que un Batleamer no sabe reconocer una broma», comentó Bruenor, y las risitas se convirtieron en carcajadas. Yakondrai y Nikwili salieron a la carrera, riendo entre dientes. «Que Alustriel participe de su propia trampa», les dijo Bruenor a Cordio, a Tibuledorf y a Banak Buenaforja, que tenía un trono especialmente diseñado para él al lado del de Bruenor, como reconocimiento al heroico líder que había quedado lisiado en el asalto de los orcos. «Seguro que estará frunciendo su bonita cara», dijo Banak. «Cuando Mithril Hall y la ciudadela Advar pasen por delante de sus magos, seguro que lo hará», coincidió Bruenor, «pero también verá que ya no es momento para esconderse de los perros de Oboul».
Está esperando un combate, y nosotros estamos dispuestos a darle uno que lo haga desandar todo el camino que ha recorrido desde donde salió, y todavía más. La sala estalló en ovaciones, y Van acasió la mano que le ofrecía Bruenor, en un apretón de mutuo respeto y determinación. Quédate aquí y celebra el resto de las audiencias, le dijo Bruenor. Voy a buscar a Panza Redonda y al más pequeño. Hay claves en esos pergaminos que trajimos, o yo soy un gnomo barbudo, y quiero conocer todos los engaños y verdades que hay en ellos antes de volver a atacar a Bowl. Bajó de un salto del trono y del estrado, y les hizo señas a Corrio de que lo siguiera y a Tibuledorf de que permaneciese junto a Banach como su segundo. Namfogle me dijo que las runas de los pergaminos eran algo que no había visto jamás, le dijo Corrio a Bruenor cuando salieron de la sala de audiencias. Con garabatos en lugares donde no debería verlos. El pequeño los pondrá en su sitio, no lo dudes. Es lo más listo que me haya echado a la cara, y buen amigo del clan. Mirabar sufrió una gran pérdida cuando Torgar y sus muchachos se unieron a nosotros, y todavía perdieron más cuando Namfogle y Soudera vinieron a buscar a Torgar y a los suyos. Corrio asintió y no dijo nada más mientras seguía Bruenor por los corredores y escaleras hasta un pequeño grupo de habitaciones apartadas donde Namfogle había montado su laboratorio de alquimia y su biblioteca. En la tribu no había nadie que supiera si debía su nombre a sus tradicionales tácticas de combate o si los jefes, uno tras otro, habían ido adecuando las tácticas al nombre. Independientemente de la relación causa-efecto, su peculiar formación de batalla había sido perfeccionada a lo largo de generaciones. En realidad, los jefes de Quijada de Lobo seleccionaban a los orcos a edad temprana basándose en su tamaño y su velocidad para encontrar el lugar adecuado en la formación donde pudieran rendir más. Elegir al enemigo y el campo de batalla era todavía más importante que eso si se quería que la peligrosa maniobra funcionara. Y ningún orco en la historia de la tribu lo había hecho mejor en esos campos que el jefe de ese momento, Nart del Colmillo. Descendía de una larga estirpe de guerreros de primera línea, como la punta de los colmillos de la Quijada del Lobo, que se lanzaban sobre sus enemigos. Durante años, el joven Narc había sido punta de lanza en la línea de la formación en V, se deslizaba por el flanco izquierdo de un objetivo mientras otro orco, a menudo un primo del Narc, hacía lo propio por la derecha o la parte baja de la quijada. Cuando las líneas se desplegaban hasta el límite, Narc solía imprimir un brusco viraje a su grupo de asalto hacia la derecha, para formar un colmillo, y él y su contrapartida unían sus fuerzas, de modo que cortaban la vía de escape en la retaguardia de la formación enemiga. Como jefe, no obstante, Narc aseguraba la cúspide. Sus quijadas de guerreros salían hacia el norte y el sur del pequeño campamento, y cuando las señales llegaban de vuelta al jefe, capitaneaba el asalto inicial avanzando con su principal grupo de batalla. No salían a la carga, y no gritaban ni aullaban. Más bien se aproximaban con calma, como si no ocurriera nada, y a decir verdad, ¿por qué habría de sospechar otra cosa el consejero chamán del rey Oboul? Con todo, la aproximación de semejante contingente produjo cierta agitación en el campamento y se elevaron voces pidiendo a Knuckles que saliera de su tienda. Untol apoyó una mano en el brazo de Narc, refrenándolo. No sabemos cuál es su finalidad, le recordó el chamán. Knuckles apareció unos segundos después, avanzando hacia el extremo oriental de la pequeña meseta que él y sus guerreros habían escogido para descansar. Junto a él, los poderosos guardias de Oboul levantaron sus pesadas lanzas. Qué ansioso estaba Narc de lanzar la carga. Como quería abrir camino por la rocosa pendiente para aplastar a esos necios. Pero Untol estaba ahí, llamándole la atención, instándolo a ser paciente. «Gloria al rey Oboul», gritó Narc, y arrebatándole el estandarte de su tribu a un orco que tenía al lado, lo agitó visiblemente. «Traemos noticias del jefe Irgunmincho». Knuckles alzó una mano con la palma hacia afuera, para advertirle al Narc que no avanzara. «No tenemos nada que ver con vosotros», respondió. «El rey Oboul no lo cree así», replicó Narc, y reanudó la marcha, lentamente. «Nos ha enviado para escoltaros, para asegurarse de que el clan Karuk no interfiera». «¿Que no interfiera en qué?», gritó a su vez Knuckles. Narc miró a Untol y luego otra vez hacia arriba. «Sabemos a dónde vais», dijo de Farol. Esa vez fue Knuckles el que miró a su alrededor. «Ven solo, jefe», Narc dijo, «para que podamos planear nuestro próximo movimiento». Narc siguió subiendo la pendiente, con calma nada amenazadora, y no ordenó a sus fuerzas que se quedaran detrás. «Solo», ordenó Knuckles con más vehemencia. Narc sonrió, pero no modificó nada. Los orcos que flanqueaban a Knuckles alzaron las lanzas. No importaba. El farol había servido a su fin y el núcleo de las fuerzas de Narc había reducido a casi la mitad la distancia que los separaba de Knuckles. Narc levantó las manos como una señal a Knuckles y a los guardias, y se volvió a continuación hacia su grupo, aparentemente para indicarles que esperaran ahí. «Mátalos a todos, excepto a Knuckles y a sus guardias más próximos», les dijo en cambio, y cuando se volvió ya tenía la espada en la mano y la alzaba bien alto.
Los guerreros del clan Quijada del Lobo lo adelantaron por ambos lados, y los más próximos se desviaron para que sus enemigos no pudieran ver a su amado jefe. Unos cuantos de esos orcos que hacían de escudo murieron al momento, cuando las lanzas volaron hacia ellos. Sin embargo, las mandíbulas del lobo se cerraron. Cuando Gnarr llegó a la meseta, se combatía encarnizadamente a su alrededor, y a Knuckles no se le veía por ninguna parte. Furioso por ello, Gnarr se lanzó al combate que tenía más próximo, donde un par de sus orcos atacaban a un solo guardia, feroz pero ineficazmente. Obold había elegido a conciencia a su círculo más próximo de guerreros. Uno de los orcos de Quijada del Lobo trataba con torpes movimientos de alcanzarlo con la lanza, pero la espada del guardia se puso en su camino y le destrozó el astil, lanzándolo hacia afuera para confundir al compañero del atacante. Al abrirse el claro, el guardia se retrajo y dio un paso adelante para rematar. Pero Gnarr cargó rápidamente desde el flanco y cortó a la altura del codo el brazo con el que el incauto sostenía la espada. El guardia soltó un aullido y se volvió a medias, cayó de rodillas y se llevó la mano al muñón. Gnarr se acercó y, cogiéndolo del pelo, le echó la cabeza hacia atrás a fin de exponer su cuello para un golpe mortal. En otros casos, como lo hacía siempre, el jefe del clan Quijada del Lobo hubiera rematado la faena, sin embargo, esa vez contuvo su espada y le dio al guardia un puntapié en la garganta. Mientras caía hacia atrás, ordenó a sus dos guerreros que se ocuparan de que el enemigo caído no muriera. Se aprestó a continuación para el segundo de una larga sucesión de combates. No obstante, cuando la escaramuza en lo alto de la meseta acabó, el chamán Knuckles no estaba ni entre los 7 prisioneros ni entre la veintena de muertos. Se había marchado al primer indicio de problemas, según decían los testigos. Pero antes de que Gnarr pudiera empezar a maldecir por ello, se encontró con que la selección de los colmillos de la formación había hecho bien su trabajo porque avanzaba llevando ante sí a punta de lanza a Knuckles y a un maltrecho guardia. Obold te matará por esto, dijo Knuckles cuando llegó ante Gnarr. Un gancho de izquierda de Gnarr dejó al chamán retorciéndose en el suelo. El símbolo es correcto, anunció con orgullo Nanfodle. El dibujo es inconfundible. Regis se quedó mirando la copia ampliada del pergamino, con sus runas separadas y agrandadas. Siguiendo instrucciones de Nanfodle, el alfil se había pasado casi todo un día transcribiendo cada trazo a esa versión de mayor tamaño y, a continuación, los dos habían dedicado varios días a hacer plantillas de madera de cada uno, incluso de los que parecían tener una correlación evidente con la escritura enana de ese momento. La confusión del tentador señuelo, aceptando las runas evidentes por lo que suponían que eran runas de Tek de una arcaica lengua orca llamada Ugorkin draconiano, había sido su perdición durante todos sus primeros intentos de traducción, y solo cuando Nanfodle insistió en que tratasen la escritura de la ciudad perdida como algo totalmente irreconocible empezaron los dos a hacer algún progreso. Si es que se podía llamar progreso. Habían hecho muchas otras plantillas, representaciones múltiples de todos los símbolos enanos. Después había llegado la etapa del ensayo y error, y error, y error, y error. Durante más de un día de penosas redisposiciones y reevaluaciones. Nanfodle, que era un ilusionista de gran categoría, había formulado muchos conjuros, y se había traído incluso a los sacerdotes para hacer diversos augurios y proponer ideas inspiradas. En el pergamino aparecían 32 símbolos independientes, y si bien un concienzudo análisis estadístico les había dado atisbos de posibles correlaciones con las tradicionales 26 runas de Tek, el hecho de que ninguno de esos prometedores atisbos añadiese nada sustancial convirtió aquel análisis en un mero trabajo adivinatorio. Poco a poco, sin embargo, las configuraciones habían ido tomando forma, y los conjuros parecían confirmar las mejores suposiciones una y otra vez. Cuando llevaban más de 10 días trabajando, una intuición de Nanfodle, después de oír todas las historias que contaba Regis sobre la extraña ciudad, resultó ser la punta del ovillo. En lugar de usar el enano como la base para el análisis, optaron por una doble base y empezaron a incorporar la lengua de los orcos, en la cual, por supuesto, era un experto. Se hicieron más plantillas y se exploraron más combinaciones. Una mañana, a primera hora, Nanfodle le presentó a Regis su conclusión definitiva para la traducción, una identificación correlativa de todos los símbolos del pergamino, de los cuales algunos correspondían al enano actual y otros a las letras del orco. El alfil se puso a trabajar en la transcripción ampliada del pergamino, colocando diligentemente sobre cada símbolo la plantilla que Nanfodle creía correlativa. Regis no se detuvo en absoluto a considerar modelos familiares, sino que se limitó a colocarlos lo más rápido que pudo. A continuación, dio un paso atrás y se encaramó en el banco alto que Nanfodle había colocado junto a la mesa de trabajo. El gnomo ya estaba ahí, mirando con incredulidad, boquiabierto, y cuando Regis ocupó su lugar junto a él, entendió por qué. Era obvio que las intuiciones del gnomo habían sido correctas, y la traducción del texto se veía y se leía con claridad. Era algo habitual que los orcos tomaran prestadas runas de Tek, por supuesto,
como quedaba demostrado en el caso del Ulgorkin, pero había algo más que eso, una mezcla deliberada de lenguas relacionadas, pero dispares, de una manera equilibrada, algo que evidenciaba concesión y coordinación entre los lingüistas enanos y orcos. La traducción la tenían a la vista, pero interpretar las palabras, sin embargo, resultó más difícil. A Bruenor no va a gustarle esto, señaló Regis, y miró a su alrededor como si esperase que el rey enano irrumpiese en la habitación como un vendaval en cualquier momento. Es lo que hay, replicó Nanfodle. No va a gustarle, pero tendrá que aceptarlo. Regis volvió la vista al pasaje traducido y leyó una vez más las palabras del filósofo orco Duge. Otorgas demasiado valor a la razón, musitó el alfling. Dejar atrás la ira, las preguntas me siguen atormentando. ¿Estamos ante el comienzo de una civilización? ¿Acaso los orcos, en lugar de querer vernos muertos, desean parecerse más a nosotros, con nuestras costumbres, nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones? ¿O es que ese deseo ha estado siempre presente en los corazones de esa raza primitiva y feroz, y no sabían cómo acceder a él? Y si es así, si los orcos son criaturas redimibles, sometibles, ¿cuál es la mejor manera de facilitar el auge de su cultura más civilizada? Porque eso sería un acto de suprema autopreservación para Mithril Hall y toda la marca argentea. Aceptando la premisa de un deseo universal entre los seres racionales, de una comunidad de deseos, entonces me pregunto qué podría ocurrir en el caso de que un reino alcanzara la supremacía, en el caso de que una ciudad-estado alcanzara en cierto modo una superioridad incuestionada sobre todas las demás. ¿Qué responsabilidades podría implicar esa supremacía? Si Bruenor se sale con la suya, y la marca argentea se alza en pie de guerra y expulsa a los orcos de Oboul de la tierra y los obliga a volver a sus tribus individuales, ¿qué papel nos corresponderá, entonces, en el predominio resultante incuestionado? Lo moral sería el exterminio de los orcos, tribu por tribu. Si mis sospechas acerca de Oboul son correctas, entonces no puedo conciliarlo. ¿Deben convertirse los enanos en vecinos u opresores? Todo parte de una advertencia, de una corazonada, ¿o es acaso una plegaria profundamente arraigada en el alma renegada de Driftdurden? Deseo desesperadamente tener razón acerca de Oboul tanto como mis deseos personales pueden llevarme a desear su muerte, porque si la tengo, si hay en él un atisbo de aspiraciones racionales y aceptables, entonces, sin duda, redundará en beneficio del mundo. Son estas preguntas para reyes y reinas, los ladrillos básicos para construir las filosofías rectoras para quienes lleguen a tener poder sobre los demás. En el mejor de estos reinos, incluido el de Bruenor, entre ellos la comunidad avanza constantemente por la vía del perfeccionamiento, las partes que conforman el conjunto giran en armonía para el mejoramiento del todo. Libertad y comunidad conviven, dos aspectos de una personalidad y de la imagen de conjunto. Cuando esas comunidades evolucionan y se alian con otros reinos de mentalidad semejante, cuando los caminos y las rutas comerciales se vuelven seguras a intercambio cultural, ¿qué pasa con los pocos que quedan detrás? Creo que corresponde a los poderosos unirse y tender la mano al débil, ayudarles a levantarse, a participar en la prosperidad, a contribuir al conjunto. Porque esa es la esencia de la comunidad. Debe basarse en la esperanza y la inspiración, y no en el miedo y la opresión. Pero persiste la verdad de que si ayudas a un orco a levantarse, seguramente te atravesará el corazón antes de acabar de ponerse de pie. Pero es demasiado, porque en el fondo de mi corazón veo la caída de Taratiel y quiero desmembrar al feroz rey orco. Es demasiado, porque no puedo olvidar la muerte de Innovindil. Oh, Innovindil, te ruego que no pienses mal de mí por tener esta idea. Siento la punzada de la paradoja, el dolor de lo irresoluble, las palpables y dolorosas imperfecciones de un mundo al cual pido secretamente perfección. Pero a pesar de todos los defectos, sigo siendo un optimista, sigo pensando que al final prevalecerá el ideal. Y también sé esto, y es la razón por la cual mis armas permanecen tranquilamente en mis manos. Solo desde una posición de fuerza incuestionada puede producirse un cambio verdadero. No está en las manos de los débiles garantizar paz y esperanza al fuerte. Tengo fe en el reino de voces comunes que ha creado Bruenor y Calustria la ha erigido de forma similar en Luna Plateada. Creo que este es el orden propio de las cosas, aunque tal vez con algún refinamiento que queda por encontrar, porque los suyos son reinos de libertad y esperanza, donde las aspiraciones individuales son alentadas y el bien común lo comparten todos, tanto las ventajas como las responsabilidades. Qué diferentes son estos dos lugares de la oscuridad de Menzoberranzan, donde el poder de las casas prevalecía sobre el bien común de la comunidad, y las aspiraciones del individuo, sobre la libertad e incluso la vida de los demás. Mi fe en Mithril Hall como baluarte más próximo al ideal trae aparejado, sin embargo, un sentido de las responsabilidades de la ciudad enana. No basta con preparar ejércitos para cerrar el paso al enemigo, para aplastar a nuestros oponentes bajo la huella de botas enanas muy viajadas. No basta con allegar riquezas a Mithril Hall, con expandir el poder y la influencia,
si ese poder y esa influencia solo han de beneficiar al poderoso y al influyente. Para cumplir realmente con las responsabilidades del predominio, Mithril Hall no solo debe brillar para el clan Battlehammer, sino que debe ser un faro de esperanza para todos los que lo vislumbran. Si realmente creemos que nuestro camino es el mejor, debemos tener fe en que todos los demás, tal vez incluso los orcos, serán atraídos por nuestras perspectivas y nuestras costumbres, que serviremos como la ciudad brillante de la colina, que ejerceremos influencia y pacificaremos, no por el poder de los ejércitos, sino merced a nuestra generosidad y nuestro ejemplo. Porque si el dominio se alcanza y luego se mantiene solo por la fuerza de las armas, entonces no es una victoria y no puede convertirse en un ordenamiento perdurable. Los imperios no pueden sobrevivir, porque carecen de la humildad y la generosidad necesarias para favorecer la verdadera lealtad. El deseo del esclavo es deshacerse de sus grilletes. La aspiración suprema del conquistado es desalojar a los opresores. En esto no hay excepciones. Advierto a los vencedores, sin duda alguna, que aquellos a los que conquistan jamás aceptarán su dominación. Todo deseo de emular la mejor manera del otro, aun cuando el conquistado acepte la premisa, se verá superado por el rencor y la humillación, y por un sentido de su propia comunidad. Es una verdad universal, que tiene sus raíces en el tribalismo, tal vez, y en el orgullo y lo reconfortante de la traición, y en la identificación con los iguales. Y en un mundo perfecto, ninguna sociedad aspiraría al predominio, a menos que fuera el predominio de los ideales. Siempre creemos que el nuestro es el verdadero camino, y debemos tener fe en que los demás tenderán a lo mismo, que nuestro camino se convertirá en su camino y que la asimilación hará que se enfunden las espadas del pesar. No es un proceso corto, y deberá recorrerse en sucesivos arranques y paradas, firmando tratados y rompiendo tratados por el resonar de acero contra acero. En lo más profundo de mi ser, espero que se me presente la oportunidad de matar al rey Oboul muchas flechas. En un lugar más hondo aún, ruego que el rey Oboul muchas flechas vea a los enanos en un peldaño más alto de la escala hacia la consecución de la verdadera civilización, que vea Mithril Hall como una ciudad que relumbra sobre la colina y que tenga la fortaleza necesaria para domesticar a los orcos durante el tiempo suficiente para que también ellos suban los peldaños de esa misma escala. Drift Dourden. Capítulo 21. Recomponiendo su mundo. La carreta se balanceaba, unas veces con suavidad, otras, con rudeza, mientras avanzaba por el escarpado sendero, camino del norte. Sentado en la parte trasera abierta y mirando en la dirección de donde venían, Wulfgar vio cómo se iba alejando la silueta de Luskan. Las muchas cúpulas de la torre del mago aparecían desdibujadas, y las puertas ya estaban demasiado lejos como para distinguir a los guardias que recorrían la muralla de la ciudad. Sonrió pensando en esos guardias. Él y su cómplice Morik habían sido expulsados de Luskan con órdenes de no regresar jamás, so pena de muerte. Sin embargo, había entrado andando en la ciudad y al menos uno de los guardias lo había reconocido sin lugar a dudas, ya que incluso le había hecho un guiño de complicidad. Seguramente, Morik también estaba ahí. En Luskan la justicia era una impostura, una representación organizada para que la gente se sintiera segura, y tuviera miedo y pensara que podía incluso contra el espectro de la muerte, es decir, era lo que las autoridades considerasen oportuno en cada momento. Wulfgar se había debatido entre volver o no a Luskan. Quería unirse a una caravana con rumbo al norte, para que le sirviera de tapadera, pero temía exponer a Coulson a los peligros potenciales de entrar en el lugar prohibido. Sin embargo, al final se dio cuenta de que no tenía elección. Arungartek y Josi Pudles merecían conocer el triste final de Dei y Curtie. Habían sido amigos de la mujer durante años, y él no quería en modo alguno privarlos de esa información. Las lágrimas que derramaron los tres Arun, Josi y Wulfgar le habían sentado bien. Dei y Curtie era mucho más que la imagen fácil, estereotipada, que muchos tenían de ella en Luskan y que hasta el propio Wulfgar había compartido al principio. Había honestidad y honor por debajo de la costra con que las circunstancias la habían obligado a cubrirse. Dei había sido buena amiga de los tres, una buena esposa para Wulfgar y una madre estupenda para Coulson. No pudo por menos que reír al pensar en la reacción inicial de Josi ante la noticia. El hombrecillo prácticamente se había lanzado enfurecido contra él, culpándolo de la pérdida de Dei. Con poco esfuerzo, Wulfgar lo había empujado contra el respaldo de su silla, donde Josi se había tapado el rostro con los brazos y había empezado a sollozar, quizá bajo el efecto de un exceso de copas, pero con sinceridad de todos modos, ya que Wulfgar jamás había dudado de que Josi amaba a Dei en secreto. El mundo seguía adelante, dejando huella de sus acontecimientos en los libros de historia. Las cosas eran lo que eran, Wulfgar lo entendía, y no tenía sentido lamentarse mucho tiempo, no más de lo que duraban las lecciones que se dejaban para casos futuros. Las cosas de las que lo acusaba Josi tenían cierto fundamento, aunque no tanto como para tomarlas como el hombrecillo lo había hecho, sin duda. Las cosas eran lo que eran.
Después de una sacudida especialmente violenta de la carreta, Wulfgar le pasó el brazo por los hombros a Coulson y contempló a la niña, que jugaba con unos palitos que Wulfgar había atado para conseguir algo parecido a un muñeco. En apariencia, se la veía contenta, o al menos despreocupada, lo que era propio de ella. Tranquila y sin pretensiones, pidiendo poco y aceptando menos, Coulson parecía conformarse con lo que se le ponía delante. Wulfgar sabía que el camino no había sido fácil para ella en sus comienzos. Había perdido a Dei, que a todos los efectos era su madre y, lo que casi era tan malo como lo otro, había tenido la desgracia de cargar con él como padre sustituto. Acarició el pelo suave del color del trigo. «Muñeco, papá», dijo la niña, que solo le había llamado así un par de veces en los últimos 10 días. «Muñeco, sí», le respondió, alisándole el pelo. Coulson rió bajito, y si había un sonido capaz de levantar el ánimo de Wulfgar. E iba a dejarla. Sintió que lo recorrió una oleada repentina de debilidad. ¿Cómo podía pensar siquiera en semejante cosa? «¿No te acuerdas de tu mamá?», dijo en voz baja, sin esperar una respuesta, mientras Coulson volvía a su juego, pero la niña lo miró con una amplia sonrisa. «De Lee. Mamá», dijo. Wulfgar sintió como si su manita le hubiera dado un golpe en el pecho. Se dio cuenta de lo desastroso que había sido como padre. Parecía que en todo momento tenía cosas urgentes que hacer, y Coulson siempre estaba por detrás de esas necesidades. Había estado con él durante meses y, sin embargo, él apenas la conocía. Habían viajado cientos de kilómetros hacia el este, y luego de vuelta hacia el oeste, y solo en ese viaje de vuelta había pasado algún tiempo con Coulson. Había tratado de escucharla, de entender sus necesidades, de darle cariño. Rió entre dientes. Fue una risa de impotencia y de autoconmiseración, y le dio a la niña unas palmaditas en la cabeza. Ella lo miró con su permanente sonrisa y volvió de inmediato a su muñeco. Wulfgar sabía que no había hecho nada bien con ella. Puesto que le había fallado a Dei como esposo, también le había fallado a Coulson como padre. Guardián habría sido un término más adecuado para describir su papel en la vida de la niña. Por eso, estaba embarcado en ese viaje que habría de producirle gran dolor, pero al fin le daría a Coulson todo lo que se merecía e incluso más. «Eres una princesa», le dijo cuando ella volvió a alzar la mirada hacia él, aunque la niña no sabía lo que significaba. Wulfgar respondió con otra sonrisa y otra caricia, y volvió a mirar hacia Luskan, preguntándose si alguna vez volvería a viajar tan al sur. Daba la impresión de que la villa de Orkney no hubiera experimentado el menor cambio en los 3 años que hacía desde la última vez que Wulfgar la había visto. Claro estaba que en su última visita había pasado la mayor parte del tiempo en la mazmorra del Señor, un alojamiento que esperaba evitar esa segunda vez. Encontró divertido pensar lo mucho que sus andanzas con Morik lo habían congraciado con las ciudades de esa región, donde las palabras so pena de muerte parecían acompañarlo en cada ocasión que se marchaba de una de ellas. Wulfgar sospechaba que, a diferencia de los guardias de Luskan, los de Orkney mantendrían la amenaza en caso de reconocerlo. Así pues, por el bien de Coulson, se tomó grandes molestias para disfrazarse mientras la caravana de mercaderes avanzaba por el camino rocoso en los confines occidentales de la columna del mundo, hacia la puerta de Orkney. Se dejó crecer la barba, aunque su elevada estatura, próxima a los 2,10 metros, y sus hombros anchos y fuertes bastaban para que se distinguiese de la mayoría de la población. Se arrebujó en su capa de viaje y se caló la capucha, costumbre muy difundida en aquella zona a principios de la primavera, cuando todavía soplaban con fuerza los vientos desde las cumbres. Cuando estaba sentado, que era la mayor parte del tiempo, mantenía las piernas encogidas para que no parecieran tan largas, y cuando iba andando, se encorvaba, no solo para ocultar su verdadera estatura, sino también para parecer más viejo y, lo más importante, menos amenazador. Ya fuese por su astucia, o, más probablemente, por pura suerte y por el hecho de ir acompañado por todo un grupo de mercaderes en aquella primera caravana después del invierno, Wulfgar consiguió entrar sin dificultad en la ciudad. Una vez superado el puesto de control, hizo todo lo posible por mezclarse con el grupo de las caravanas dispuestas en círculos, donde se construyeron rápidamente puestos en los que exponer las mercancías para deleite de los pobladores hartos ya del invierno. Lord Feringallaug, al parecer tan petulante como siempre, visitó el mercadillo el día en que se inauguró. Ataviado con prendas lujosas y nada prácticas, incluidos unos pantalones bombachos de color púrpura y blanco, aquel hombre engreído se paseaba con un aire permanente de desprecio, alzando su nariz recta y afilada. Miraba despectivamente las mercancías, sin mostrar nunca interés suficiente para molestarse en comprarlas, aunque sus asistentes volvían a menudo a adquirir determinadas piezas, obviamente para él. El mayordomo Temigast y el cochero Nomo, y buen combatiente, Liang Wolgate, estaban entre esos asistentes. Wulfgar confiaba en Temigast, pero sabía que si Liang lo identificaba, todo se habría acabado. «Proyecta una sombra impresionante, ¿no te parece?»,
dijo una voz sarcástica a sus espaldas, y al volverse Wulfgar vio a uno de los carreteros de la caravana que no lo miraba a él, sino al señor y a su comitiva. Feringalaok, añadió el hombre, riendo por lo bajo. Tengo entendido que tiene una esposa realmente extraordinaria, replicó Wulfgar. Lady Meralda, respondió el hombre con mirada lasciva. Bella como la luna y más peligrosa que la noche, con una cabellera de negro más intenso y unos ojos tan verdes que uno piensa que está en un prado estival cada vez que los mira. Vaya, cualquier hombre que haga negocios en Orkney querría llevársela a la cama. ¿Tienen hijos? Un hijo, respondió el hombre. Un chico fuerte y robusto que se parece más a su madre que al señor, gracias a los dioses. El pequeño Lord Ferin. En la ciudad todos festejaron su primer cumpleaños hace apenas un mes, y por lo que tengo entendido, están comprando provisiones extra para reponer lo que se consumió en ese festín. Hay quienes dicen que agotaron sus provisiones invernales, y creo que hay mucho de verdad en ello, a juzgar por las monedas que nos han estado lloviendo toda la mañana. Wulfgar volvió a mirar a Feringal y a su comitiva, que iban andando por el otro extremo de la caravana. Y eso que temíamos que las ventas no fueran tan buenas ahora que no está la glotona Lady Priscilla. Eso hizo que Wulfgar afinara el oído y se volviera rápidamente hacia el hombre. La hermana de Feringal, confirmó el hombre. ¿Ha muerto? El hombre soltó un bufido, dando la impresión de que esa posibilidad no le habría producido el menor pesar, algo que Wulfgar se imaginó que seguramente entendería cualquiera que hubiera tenido la desgracia de conocer a Priscilla. Está en Luskan. Lleva un año ahí. Volvió con esta misma caravana después del último mercadillo que montamos aquí el año pasado, explicó el hombre. Nunca tuvo gran simpatía por Lady Meralda, pues se dice que Feringal hacía lo que ella decía antes de casarse. Lo único que sé es que los tiempos de Priscilla en el castillo de Orc llegaron a su fin poco después de la boda, y cuando supo que Meralda esperaba un heredero de Feringal, se dio cuenta de que su influencia en ese lugar se reduciría aún más. Así pues, se marchó a Luskan, y allí vive, con dinero suficiente hasta el fin de sus días, que ojalá no sean muchos. ¿Por bien de todos cuantos la rodean? Eso es lo que dicen, sí. Wulfgar asintió y sonrió, y esa sonrisa auténtica se debía a algo más que a la diversión a expensas de Priscilla. Volvió a mirar a Lord Feringal y entrecerró los azules ojos, pensando que un obstáculo importante, la desagradable Lady Priscilla, acababa de ser eliminado de su camino. Si Priscilla estuviera en el castillo de Orc, por más que le apeteciera, Lord Feringal no se atrevería a salir sin llevar a su esposa al lado. ¿Cómo para dejarlas a las dos juntas? Dijo el hombre. Lo lógico sería que a Lady Meralda le apeteciera visitar la caravana más que a él, comentó Wulfgar. Ya, pero no hasta que se abran sus flores. Wulfgar lo miró de un modo inquisitivo. Ha plantado unos parterres de raros tulipanes, y no tardarán en florecer, supongo, explicó el hombre. Así fue el año pasado, no bajó al mercado hasta 10 días después de nuestra llegada, hasta que los blancos pétalos se abrieron. Eso la puso de buen humor y le dieron las ganas de comprar, y más aún porque para entonces ya sabía que Lady Priscilla se iría de Orkney con nosotros. Rompió a reír, pero Wulfgar no le siguió la broma. Estaba mirando el puente de piedra que conducía a la pequeña isla donde se levantaba el castillo de Orc. Trataba de recordar la disposición y el lugar donde podrían estar esos jardines. Tomó nota de la balaustrada construida en lo alto de la más pequeña de las torres cuadradas del castillo. Cuando volvió a mirar a Feringal, este salía del mercado por el otro extremo y, eliminada esa amenaza, Wulfgar también se puso en marcha tras saludar al mercader con una inclinación de cabeza. Buscaba una perspectiva mejor desde donde examinar el castillo. No había pasado mucho tiempo cuando encontró lo que buscaba, la forma de una mujer que se movía en lo alto de la torre, detrás de la balaustrada. Nada amenazaba a Orkney. La ciudad había conocido la paz durante largo tiempo. En esa situación, no sorprendió a Wulfgar saber que los guardias relajaban bastante la vigilancia. A pesar de eso, el hombretón no tenía ni idea de cómo atravesar aquel pequeño puente de piedra sin que repararan en él, y las aguas que fluían por debajo eran demasiado frías para tratar de atravesarlo a nado. Además, el río corría encañonado entre altas paredes de piedra e imposibles de escalar. Se quedó un buen rato junto al río, tratando de encontrar una solución al dilema, y al final llegó a aceptar que simplemente había que esperar a que se abrieran esas flores para ver a Lady Meralda en el mercadillo. La idea no le gustaba demasiado, porque en esa situación era casi seguro que tendría que enfrentarse también a Lord Feringal y a su séquito. Todo sería más fácil si pudiera hablar primero, y a solas, con Lady Meralda. Una tarde estaba apoyado contra la pared de una taberna cercana, contemplando el puente y observando las maniobras de los guardias. No eran muy disciplinados, pero el puente era tan estrecho que tampoco tenían necesidad. Wulfgar se enderezó al ver un carruaje proveniente del castillo que atravesaba el puente. No lo conducía Liang Wolgate, sino el mayordomo Temigast. Wulfgar se acarició la barba mientras sopesaba sus opciones,
y dejándose llevar por su instinto pues sabía que si lo pensaba perdería el impulso, alzó a Coulson y salió a la calle. Buscó un lugar donde pudiera interceptar el carruaje sin que lo vieran los guardias del puente y tampoco la gente de la ciudad. Buen mercader, apártate, le ordenó el mayordomo Temigast con toda amabilidad. Tengo algunos cuadros que vender y deseo llegar al mercado antes de que caiga la noche. Ya sabes que el sol se pone temprano para un hombre de mi edad. La sonrisa del hombre se desvaneció cuando Wulfgar se echó atrás la capucha y mostró su rostro. Wulfgar está siempre lleno de sorpresas, dijo Temigast. Tienes buen aspecto, comentó Wulfgar con sinceridad. El pelo blanco de Temigast era un poco más ralo tal vez, pero los años transcurridos habían sido benévolos con el hombre. ¿Es esa?, preguntó Temigast, señalando a Coulson con la cabeza. La hija de Meralda. ¿Estás loco? Wulfgar se limitó a encogerse de hombros. Debería estar con su madre, dijo. Esa decisión se tomó hace ya 3 años. En ese momento, era necesaria, dijo Wulfgar. Temigast se echó atrás en el pescante y asintió. Lady Priscilla ha ido de aquí, según me han dicho, dijo Wulfgar, y Temigast no pudo por menos que sonreír, lo que le confirmó a Wulfgar que el mayordomo odiaba a Priscilla. Para gran alivio de Orkney, admitió Temigast. Dejó las riendas sobre el asiento y con una agilidad sorprendente se bajó del coche y se acercó a Wulfgar, tendiéndole las manos a Coulson. La niña se llevó la mano a la boca, se apartó y ocultó la carita en el hombro de Wulfgar. Es tímida, dijo Temigast. Coulson lo miró a hurtadillas, y él amplió su sonrisa. Y tiene los ojos de su madre. Es una niña estupenda y seguro que se convertirá en una mujer hermosa, declaró Wulfgar, pero necesita a su madre. No puedo tenerla conmigo. Voy hacia una tierra nada acogedora para una niña, para cualquier niño. Temigast se lo quedó mirando largo rato, evidentemente sin saber qué hacer. Comparto tu preocupación, le dijo Wulfgar. Jamás hice daño a Lady Meralda, y no tengo intención de hacérselo. Yo también soy leal a su esposo. Que sería un necio si rechazara a esta niña. Temigast se quedó un rato callado. Es complicado, dijo, por fin. Porque Meralda amó a otro antes que a él, dijo Wulfgar, y Coulson se lo recuerda. Coulson, dijo Temigast, y la niña le echó una mirada y sonrió. La cara del mayordomo se iluminó al verla. Un bonito nombre para una bonita niña. Sin embargo, su expresión se hizo más seria cuando se volvió hacia Wulfgar y preguntó sin más preámbulo, ¿qué quieres que haga? Que nos lleves hasta Meralda. Déjame que le enseñe a la preciosa niña en que se ha convertido su hija. No querrá apartarse más de ella. ¿Y qué hay de Lord Feringal? ¿Es digno de tu lealtad y afecto? Temigast hizo una pausa para pensar. ¿Y qué pasará con Wulfgar? Wulfgar se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. En realidad, así era, teniendo en cuenta su obligación para con Coulson. Si quiere colgarme, tendrá que. No me refiero a eso, lo interrumpió Temigast, y miró a Coulson. Los hombros de Wulfgar se hundieron y lanzó un profundo suspiro. Sé lo que está bien. Sé lo que debo hacer, aunque sin duda me romperá el corazón. Pero espero que sea una herida temporal, porque según pasen los meses y los años me tranquilizará saber que hice lo que era correcto para Coulson, que le di el hogar y la oportunidad que merecía y que no podía esperar a mi lado. Coulson miró a Temigast. La niña respondía a cada gesto del mayordomo con una sonrisa encantada. ¿Estás seguro?, preguntó Temigast. Wulfgar permaneció bien erguido. Temigast se volvió a mirar al castillo de Oak, a la torre donde Lady Meralda tendía sus flores. Volveré por este camino antes de que se haga de noche, dijo. Con un carruaje vacío. Es posible que pueda llevarte ante ella, pero me desentenderé de ti a partir de ese momento. No debo lealtad alguna ni a Wulfgar ni a Coulson. Un día será distinto, dijo Wulfgar. Me refiero a Coulson. Temigast estaba tan subyugado por la niña que no pudo rebatirlo. Con una mano asentó la tierra blanda junto al tallo mientras con los dedos de la otra acariciaba suavemente los tersos pétalos. Meralda sabía que los tulipanes se abrirían pronto, quizá incluso esa misma noche. Les cantó con voz aterciopelada una antigua cancioncilla de marineros y exploradores perdidos entre las olas, ya que su primer amor había sido arrastrado por el mar. No sabía toda la letra, pero no importaba mucho porque tarareaba llenando los espacios vacíos, y el resultado era igualmente bello. Un golpe sobre la piedra interrumpió su canción, y la mujer se puso de pie de repente y retrocedió un paso al notar los ganchos de una escala. Después, una mano se asió al borde de la pared del jardín, a menos de 3 metros de ella. Se echó hacia atrás la espesa cabellera negra y abrió los ojos, sorprendida, cuando el intruso asomó la cabeza por encima de la pared. ¿Quién eres?, preguntó, retrocediendo otra vez y sin atender a los ruegos de silencio de él. Guardias, llamó Meralda, y se disponía a correr cuando el intruso se desplazó. Sin embargo, cuando subió la otra mano se quedó de piedra,
como si fuera una planta más clavada en su jardín primorosamente cultivado. En la otra mano del hombre había una niña pequeña. ¿Wulfgar? Meralda movió los labios, pero no tuvo aliento para decirlo de viva voz. Él puso a la niña dentro del jardín, y Coulson se apartó tímidamente de Meralda. Wulfgar apoyó las dos manos sobre el muro y saltó por encima. La niña corrió hacia él y se le abrazó a una pierna con un brazo mientras se metía el pulgar de la otra mano en la boca y seguía apartándose de la mujer. ¿Wulfgar? Volvió a preguntar Meralda. Papá, imploró Coulson, tendiéndole a Wulfgar las dos manos. Él la alzó y se la apoyó en la cadera, se echó atrás la capucha y dejó la cabeza al descubierto. Lady Meralda saludó. No deberías estar aquí, dijo Meralda, pero la mirada de sus ojos contradecía sus palabras. Miraba a la niña, a su hija, sin pestañear. Wulfgar negó con la cabeza. He estado lejos demasiado tiempo. Mi marido no diría lo mismo. No se trata de él ni de mí, refutó Wulfgar. Se trata de ella, de tu hija. Meralda se tambaleó, y Wulfgar tuvo la sensación de que en ese momento la más leve brisa habría bastado para derribarla. He tratado de ser un buen padre para ella, le explicó el hombre. Incluso había encontrado una mujer que le hacía de madre, pero ahora ella no está, la mataron los orcos. Dirás que todos son patrañas, lo sé. Yo nunca pedí. Fue una exigencia de tu marido, le recordó Wulfgar, y ella guardó silencio y volvió a mirar a la tímida niña, que había escondido la cara en el fuerte hombro de su padre. Mi camino es demasiado azaroso, explicó Wulfgar. Demasiado peligroso para una niña como Coulson. ¿Coulson? Repitió Meralda. Wulfgar se encogió de hombros. Coulson, dijo la mujer con voz queda, y la niña la miró tímidamente y le sonrió. Debe estar con su madre, dijo Wulfgar, con su verdadera madre. Pensaba que su padre la había reclamado para criarla como su princesa en el Valle del Viento Helado. La voz llegó desde un lado, y los tres se volvieron a mirar la entrada de Lord Ferringall. El hombre hizo un gesto torvo mientras se acercaba a su esposa, sin dejar de mirar con odio a Wulfgar. Wulfgar miró a Meralda buscando una aclaración, pero no encontró nada en su rostro conmocionado. Trataba de decidir qué rumbo dar a la conversación cuando inesperadamente fue Meralda quien tomó la iniciativa. Coulson no es su hija, dijo la señora de Orkney. Cogió a Ferringall por las manos y lo obligó a mirarla de frente. Wulfgar jamás violó. Antes de que pudiera terminar, Ferringall soltó una de sus manos y se llevó un dedo a los labios para imponerle silencio, dando muestras de haber entendido. Él lo sabía. Meralda se dio cuenta, y también Wulfgar. Ferringall había sabido siempre que la niña no era de Wulfgar, que no era el fruto de una violación. Me la llevé para proteger a tu esposa y a ti. Después de darles a Ferringall y a Meralda unos segundos para mirarse a los ojos, Ferringall lo miró con sorna y Wulfgar se limitó a encogerse de hombros. Tenía que proteger a la niña, explicó. Yo no habría, empezó a responder Ferringall, pero se detuvo y meneando la cabeza se dirigió a Meralda. Yo no le habría hecho daño, dijo, y Meralda asintió. Yo no habría seguido adelante con nuestro matrimonio y no te habría dado un heredero de haber creído otra cosa, respondió Meralda en voz baja. La mirada ceñuda de Ferringall se fijó otra vez en Wulfgar. ¿Qué deseas, hijo del Valle del Viento Helado? Preguntó. Un ruido proveniente de un lado le dio a entender a Wulfgar que el señor de Orkney no había venido solo al jardín. Los guardias esperaban en las sombras para abalanzarse sobre él y proteger a Ferringall. Solo quiero hacer lo correcto, Lord Ferringall respondió. Del mismo modo que hice lo que creí correcto hace unos años. Miró a Coulson con aire de impotencia, la idea de separarse de ella era como un puñal que se le clavara en el corazón. Ferringall se lo quedó mirando. La niña, Coulson, es de Meralda, explicó Wulfgar. No se la entregaría a ninguna otra madre adoptiva sin saber primero cuál es la voluntad de Meralda. ¿La voluntad de Meralda? Repitió Ferringall, ¿y yo no tengo nada que decir? Cuando el señor de Orkney acabó, Meralda le apoyó una mano en la mejilla y hizo que la mirara de frente. No puedo, susurró. Otra vez Ferringall le impuso silencio, apoyándole un dedo en los labios, y se volvió hacia Wulfgar. En este mismo momento hay una docena de arcos apuntándote, le aseguró, y una docena de guardias dispuestos a abalanzarse sobre ti, Liang Wolgate entre ellos, y ya sabes que no tienen ninguna simpatía por Wulfgar del Valle del Viento Helado. Te advertí que si volvías a Orkney serías so pena de muerte. Una expresión horrorizada surcó el rostro de Meralda, y Wulfgar cuadró los hombros. Su instinto le decía que debía responder a la amenaza, que Aegis Fan tenía que aparecer en su mano y dejarle claro a Ferringall que, de producirse una pelea, él sería el primero en morir. Pero contuvo la lengua y se tragó su orgullo. Se dejó llevar por la expresión de Meralda, y Coulson, aferrada a su hombro, exigía que apaciguara la situación y no hiciera realidad la amenaza. Por el bien de la niña, te permito que te vayas ahora mismo, dijo Ferringall. Wulfgar y Meralda no se lo podían creer. El señor hizo un gesto con la mano. Márchate, necio.
salta el muro y desaparece. Se me agota la paciencia, y si eso ocurre, todo Aukney caerá sobre ti. Wulfgar lo miró un momento y luego miró a Coulson. Deja a la niña, ordenó Theringal, alzando la voz. Wulfgar se dio cuenta de que lo hacía para que lo oyeran los presentes. Queda confiscada. Ya no es una princesa del Valle del Viento Helado. La reclamo para Aukney, por la sangre de Lady Meralda, y lo hago contando con la promesa de Wulfgar de que las tribus del Valle del Viento Helado jamás descenderán sobre mis dominios. Wulfgar dedicó un momento a asimilar las palabras, meneando la cabeza en señal de incredulidad. Cuando por fin lo entendió todo, hizo una rápida y respetuosa reverencia al sorprendente Lord Theringal. La fe que depositaste en tu esposo y tu amor por él no fueron inmerecidos, dijo en voz baja Meralda, y hubiera querido reír y gritar al mismo tiempo, pues nunca habría esperado ver semejante comportamiento en el afectado señor de esa aislada ciudad. Pero a pesar de la alegría de Wulfgar al confirmar que había hecho bien en volver allí, el precio de su generosidad, y de la de Theringal, era evidente. Wulfgar apartó a Coulson y, a continuación, la acercó y la abrazó, hundiendo la cara en su suave cabellera. «Esta es tu madre», susurró, sabiendo que la niña no podía entender aquello, pero se lo recordó a sí mismo, como algo necesario. «Tu madre siempre te querrá, yo siempre te querré». La abrazó aún más fuerte y la besó en la mejilla. Después, se irguió con alto aire y saludó a Theringal con una brusca inclinación de cabeza. Antes de que pudiera cambiar de idea, antes de ceder al impulso de su corazón, le entregó la niña a Meralda, que la recibió en sus brazos. No la había soltado todavía y la niña ya había empezado a gritar. «Papá. Papá». Lo llamaba con acento lastimero y lloroso. Wulfgar parpadeó para contener las lágrimas, se volvió y saltó el muro. Tras caer unos 5 metros más abajo sobre el césped, salió corriendo y no paró hasta encontrarse lejos de las puertas de Aukney. Mientras corría siguió oyendo los gritos desesperados de Coulson. «Papá. Papá. Has hecho lo correcto», se dijo, pero no muy convencido. Volvió la vista hacia el castillo de Auk y sintió que acababa de traicionar a la persona que más confiaba en él y que más lo necesitaba en el mundo.